en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años, un voto más cerca. Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso para abordar otro de los temas que son relevantes y no están solucionados, por supuesto, del todo, y que tiene que ver con cómo se va a enfrentar el fin del CAE, este anuncio que ha hecho el gobierno y que impacta no solo a los alumnos, a la economía, también a las universidades. Queremos conocer una opinión desde ese lado con Cristian del Campo, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado, a quien tenemos con nosotros y le agradecemos su disposición. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola Gerardo, hola Claudia. ¿Cómo Un le gusto va? estar con ustedes. Lo mismo decimos. Muy buenos días, rector. Bueno, usted dirige una universidad, la Universidad Alberto Hurtado, que probablemente tiene una realidad distinta de algunas otras universidades que alguna vez Felipe Arriba habló de la cota 1000. Pero quiero saber cuál es la lectura, como la panorámica, considerando además que ustedes tienen mucha gratuidad en el Alberto Hurtado y que han tenido ahí una crisis económica importante para hacer ese ajuste. ¿Cómo ven, cómo leen este proyecto que plantea el gobierno que establece este nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, el FES, y la condonación o esta famosa reorganización de la deuda educativa? ¿Qué lectura han hecho, digo, para partir? A ver, creo que es un proyecto que, bueno, que estaba bien anunciado. Entonces, una cosa positiva es que finalmente se haya conocido la propuesta del gobierno. En ese sentido, yo creo que hay tres niveles de discusión. Un nivel macro que uno diría, bueno, ¿cuánto esto es o no para el país? Mayor gasto, mayor inversión en educación superior versus otras necesidades, por ejemplo, en educación también, ¿no? En otras áreas de la educación. Yo creo que ahí hay una primera gran discusión que tiene que ver con las capacidades que tenemos como país, cómo están nuestras arcas, cómo está nuestra deuda pública, cómo está nuestra tasa de crecimiento, cómo está nuestra disciplina fiscal. Yo creo que hay una primera cosa. Una segunda tiene que ver con las personas, estudiantes y ex estudiantes, y cómo esto mejora en muchos casos la situación, muchos de ellos arrastrando deudas importantes. Y en tercer lugar está lo que le pasa a las universidades que adscriben o no a este sistema. Y en ese punto, claro, el que uno ve un poco más de cerca desde el rol que le toca cumplir, esto lo que hace es que golpea a universidades, eh, porque, ¿no es cierto?, hay un grupo de estudiantes que están hoy en los deciles 7, 8 y 9, ¿m? Sin gratuidad, que ahora también pasarían a tener un arancel de referencia, un arancel que fija el Estado, un arancel que las universidades no pueden cobrar libremente, que en la actualidad los estudiantes, las estudiantes lo financian, muchos de ellos con el crédito más un copago, ¿no? Ujú. Eh, entonces, sobre eso, las universidades ya no tienen la posibilidad, y ese es un ingreso probablemente menor, porque lo que suele suceder es que los aranceles de referencia que fija el Estado son menores que lo que las universidades cobran. Rector, Entonces, si una universidad tiene un público, digamos, un número de estudiantes importante en esos deciles, evidentemente que va a sufrir una merma, a menos que hayan modos, que yo al menos no conozco, de cómo se compensara esa merma. ¿M? bueno, en el Eh, proyecto no aparece. Rector, ¿no? a usted ese arancel referencial, ¿a usted lo hace prever una situación compleja en cuanto al ingreso? Es decir, sus carreras tienen un costo mayor que el referencial que le está entregando el Estado, porque así va a ser. Y quiero saber si es que este fin del CAE, que al parecer para muchos le aparece positivo, automáticamente a usted lo hace partidario del FES, del que se anunció ahora, de la fórmula nueva. Lo que pasa es que nosotros, una de las cosas, Germán, es que Gerardo.
Gerardo, perdón. Ujú. Es que nosotros tenemos ya casi 70% de nuestros estudiantes en gratuidad. Entonces, yo lo que quiero decir es que el número de estudiantes que nosotros tenemos en CAE es menor que lo que tienen otras universidades, que en el fondo tienen menos gratuidad y que tienen más alumnos Con CAE. con el CAE. Por lo tanto, cambiarse al FES, ¿no es cierto?, les impacta aún más a ellos, ¿no? A esas otras universidades. A nosotros nos impactaría en términos absolutos de nuestros ingresos menos. Sin embargo, como nosotros ya estamos 70% en gratuidad, estamos 70% con nuestros aranceles regulados, digámoslo así. ¿Mm? ¿Le alcanza? Entonces, por lo tanto, no, por supuesto, no me alcanza ahora, menos me va a alcanzar después. Esa es como la... ¿ah? Eh, Porque evidentemente lo que hay que entender aquí es lo siguiente. Hay dos tipos de universidades. Uno podría decir de manera simple, una universidad de bajo costo que se Mm, dedica a la docencia o una universidad compleja, que es una universidad que no solo enseña, sino que también investiga, innova, etcétera. Los aranceles que se reciben a través de referencia por los alumnos y alumnas que uno recibe están llamados a cubrir el costo de la docencia, mm, no otros costos. ¿M? Por eso hay muchas universidades, las universidades que están en el CRUCH, nosotros también estamos en el CRUCH, pero lamentablemente no tenemos ese beneficio, son capaces de costear esa otra parte, la investigación, la innovación, a través de los fondos basales que directamente el Estado inyecta año mm. tras año. Rector, Cuando uno no los tiene, tiene que hacer digamos, con la misma, ¿ah? Con el mismo dinero que uno recibe, tiene que intentar financiar esa investigación y esa innovación, que es propio del quehacer de una mm, universidad sí, compleja, que además quiere acreditarse, ¿no? sí, Porque hablamos. tiene una existencia propia, sí. Sí, hablamos esta mañana acá en Primera Pauta con Cristian del Campo, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Alberto Hurtado. Quiero rebobinar hacia el primer punto que usted planteaba cuando decía acá hay varios puntos para analizar este proyecto, ¿no es cierto?, del FES, del Financiamiento Público para la Educación Superior. Cuando usted dice las prioridades en educación, cuando uno ve la prioridad que el gobierno le ha dado al CAE o a este nueva manera de financiar la educación superior, cuando vemos el porcentaje de inyección de recursos que el gobierno tiene considerado en el presupuesto para este año, uno dice, bueno, si es por prioridades, ¿serán las universidades los que deberían estar en la primera lista de esas prioridades o tendríamos que partir de un poquitito más abajo? O si no, derechamente desde abajo, es decir, desde la educación de los más pequeños, porque también a uno le pasa cuando ha hecho clase en la universidad, que llega a hacer clase y llega con alumnos que tienen una muy mala base. Entonces, ¿era el punto ponerle más plata a las universidades? O pensando en prioridades, y se lo planteo ya no solo como rector de una universidad, sino como una mirada de alguien que viene estudiando el tema de la educación también. Es una gran pregunta, Claudia. Nosotros en la universidad, Se escucha mal, rector. Algo pasó ahí. Algo se le movió por ahí. ahí, Ahí sí. A ver. No, no. Se le No. fue su batería de algo, no sé, tenía algún micrófono bastante bueno y ahora no. Pero intentémoslo. Lo a ver, escuchamos. ahora. Ahí sí, A ver, ahí sí. algo movió por ahí que mejoró. Ya, perdona. Lo que te quería decir, Claudia, es que nosotros precisamente lo que tú dices lo vemos en la universidad. Nosotros, una parte, más del 90% de nuestros estudiantes proceden de la educación pública y la educación particular subvencionada. Y por lo tanto, eh, sabemos de muchas ayudas que necesitamos proveer para que esas estudiantes y esos estudiantes puedan cumplir exitosamente su trayectoria universitaria, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con que evidentemente la educación inicial debe ser prioridad para el país, eso no me cabe ninguna duda. Y si no lo está haciendo, y cuando digo educación inicial me refiero a educación inicial, parvularia, pero también ver la situación que tenemos en la educación básica y media
sobre todo en la situación que muchos estudiantes viven, que simplemente desertan del sistema por una serie de problemas. Entonces, una mirada país de largo plazo tiene que considerar el problema en su complejidad. Dicho eso, creo también que lo que el país ha hecho con mejorar el acceso de estudiantes que no tenían posibilidad alguna de acceder a estudios superiores es una buena noticia. Y Mm. yo en eso creo que hay que defenderlo siempre, porque si no, lo que vamos a hacer es que en el fondo vamos a estar diciendo, bueno, eduquémonos todos para el principio, pero después en el fondo que puedan seguir estudiando los que puedan pagar, porque para el Claro, pero resto no hay perdón, plata. rector, lo que yo no entiendo es si en esta propuesta que hace el gobierno, que entiendo que además era una promesa de campaña de una generación, al menos el Frente Amplio, que creció con estas banderas en la calle, esto más bien apunta a las universidades tradicionales, a la Chile, a la Católica, ¿de qué manera los incorpora a ustedes? Por ejemplo, usted dice, en el Alberto Hurtado somos el 70% de gratuidad. No, este no es un anuncio que nos llegue tanto a nosotros. Fondo, cuando uno analiza un instrumento, una política por separado, hay ciertos límites en análisis desde mi punto de vista. Lo que yo quiero te quiero transmitir es lo siguiente. Esta es una política, a mi modo de ver, que puede ayudar a cierto tipo de universidades a las cuales se les encuentre algún tipo de compensación por lo que van a dejar de percibir, porque ahora ya no van a poder recibir el copago. En el caso nuestro, el punto más de fondo para Alberto Hurtado no tiene tanto que ver con el FES. O sea, también nos afecta, por supuesto que nos afecta, pero lo que tiene que ver es lo siguiente. ¿Somos o no somos una universidad que está contribuyendo al país formando al 70% de sus estudiantes que proceden de los deciles más pobres? ¿Sí o no? Sí. Segundo, si nosotros somos una universidad que cumple todos los estándares de acreditación en todas las áreas, entre ellas el área de investigación, ¿por qué nosotros, a diferencia de otras universidades, no podemos recibir los aportes basales que financian esa investigación? Para que realmente podamos participar del sistema en una cancha que sea equitativa. No estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo que las reglas sean claras y que las reglas estén abiertas Ujú. para todas aquellas instituciones que cumplen con los estándares de calidad a las cuales tenemos que someternos por la Rector, Comisión Nacional de Acreditación. ¿Mm? rector, pero yo veo una distancia aquí y no sé si lo interpreto correctamente, pero como que la idea es buena, pero la fórmula puede que no tanto. Lo digo porque todos están de acuerdo que el CAE tiene que ser mejorado y quizás sacar la banca, por ejemplo, cosas de principios, pero la fórmula que se va a aplicar va a ser con un arancel regulado. Y eso usted ya dijo, ahora no alcanza, después menos. Pero el ministro decía hace cuestión de días, hace 2 días, que van a recibir incluso más, decía, se va a incrementar sus ingresos porque muchas tienen el arancel congelado hace años. ¿Usted realmente cree que va a pasar eso? En nuestro caso no sería así. No sería así. En nuestro caso nosotros tendríamos un detrimento, según los cálculos que hemos hecho, si se implementa esto. Esto no quiere decir que no hayan aspectos muy positivos, especialmente en lo que toca a alivianar la carga de personas que tienen una mochila tremenda de años. eh, eh, También de hacerse cargo de personas, nosotros simplemente te decimos, bueno, pero que paguen proporcional al ingreso, lo que me parece bien en un esquema, por ejemplo, de crédito, pero también tenemos que hacernos cargo que los salarios de las personas, de muchísimas profesiones, un 10%, Mm. es un número importante. ¿M? Entonces, aquí se está mirando a gente que ha tenido que pagar por muy largo tiempo, que tiene una mochila muy grande, que por diferentes circunstancias de la vida no lo ha podido hacer. Y creo que el gobierno lo hace, o lo intenta hacer, también poniendo atención a aquellos que sí han pagado, ¿ah? Para que No, no se que transmita una sensación de sí. impunidad, digamos. ¿Ah? Eh, eh, sí, rector Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado. Lo último, por el tiempo voló.
El punto que planteaba el propio presidente Gabriel Boric, el hecho de que salga la banca de esta conversación, ¿a usted le parece positivo, negativo? Digo, porque de alguna manera lo que planteó el presidente Boric generó ruido, digamos, respondió, ¿no es cierto?, el presidente de la CPC diciendo como por qué se ponía, digamos, este manto, si también la banca de alguna manera había tenido un rol importante en su minuto para poder financiar la educación superior de generaciones que si no jamás habrían llegado a la universidad. La, la participación de la banca o está muy claramente regulada y con condiciones que realmente puedan apoyar a las personas, sobre todo a las más vulnerables, o es mejor que no esté. Y si el Estado quiere estar, como tiene el derecho a decidirlo en un gobierno, a quien esto no participe la banca, tiene que estar muy seguro que va a ser capaz de sostener un sistema. Esa pregunta, esa segunda parte de la pregunta, ¿cuál es la alternativa Mm. con el cambio? Es lo que no queda tan claro. Bien. ¿M? Es lo que no queda tan claro porque queda un poco como una especie de apuesta hacia el futuro. En ese sentido, los números no están tan claros respecto a si realmente el país va a ser capaz de sostener un sistema como este en el largo aliento. Rector Cristian del Campo, la última de mi parte y muy agradecido también de su disposición. Decía la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, que extraña un mayor compromiso con la educación pública de parte del gobierno. ¿Usted coincide con eso y cómo puede argumentarlo? Yo creo que las universidades hay que separar entre universidades estatales y universidades públicas. Entre las universidades estatales, creo que la rectora Bess tiene todo el derecho, ella y todos los rectores y rectoras de universidades estatales, a pedir el apoyo que sea necesario del Estado por ser universidades del Estado. ¿Mm? Sin embargo, habemos muchas universidades privadas que tenemos una vocación pública concreta y que hacemos la pega pública de educar, en este caso como el nuestro, a casi el 70% de nuestros alumnos bajo los seis primeros, o en los primeros 6 deciles. Eso es vocación pública comprobada. Entonces, siguiendo las palabras de la rectora de B, evidentemente que uno esperaría que también el Estado apoyara aquellos proyectos que son serios y que son públicos. Bien. Cristian del Campo, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Primera Pauta y que tenga una buena jornada. Qué gusto verlo. Bueno, Buen día para usted también.